¿Vieron cuando hay penales? ¿Quién va primero a patear el penal? Bueno, a mí me mandaron a patear el primer penal. Bueno, antes que nada, agradecer a todos, las autoridades aquí presentes, muy amigos muchos. No quiero nombrarlos porque me voy a olvidar de algunos, al igual que todos los que han trabajado denodadamente para lograr esto en tan corto tiempo. Los conferencistas que todos han venido de afuera. Y la idea es que sea una participación corta atrás de la otra y que podamos llevarnos un abanico de herramientas que te sirvan para tu vida personal, emocional y espiritual. Yo elegí hablar del liderazgo, ¿no? Pero de un liderazgo que, a pesar de que hablo de Jesús, lo vamos a traer a las condiciones actuales, o cómo sería hoy Jesús como líder, ¿no? Y la realidad es que todos en la vida nos la pasamos administrando y gestionando. Tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Estamos gestionando cosas, gestionando la escuela de los chicos, gestionando el trabajo y nuestras actividades, proyectando y mirando hacia adelante y tomando decisiones. Lo más importante que administramos para mí hoy en día, que tengo 51, es el tiempo, porque empiezo a entender de que tengo que aprovecharlo cada vez más, ¿no? Pero también administramos y gestionamos nuestros dones y talentos, esas herramientas que se nos fueron dadas para que nosotros podamos ponerla al servicio. Administramos y gestionamos, por supuesto, el dinero y los recursos, que es algo que vamos a hablar también hoy en día. Cuán importante es esta herramienta, para qué, y transaccionalmente, y qué sentido tiene, ¿no? Y como hablaba antes, también gestionamos y administramos las oportunidades que se nos vienen a la mano, ¿no? Si vamos a desarrollar un espíritu de liderazgo, debemos comenzar a administrar nuestras vidas. Para mí esto es clave. Si no podemos liderar nuestras decisiones trascendentales en lo que corresponde a nosotros, difícilmente podamos luego liderar las oportunidades, los proyectos o incluso los equipos, ¿no? Por ende, los líderes somos los primeros que debemos corregir y aplicar este aprendizaje continuo, porque como veíamos antes, la vida es una carrera y en esta instancia de liderazgo vamos a ir aprendiendo, corrigiendo, adaptándonos a las distintas circunstancias. Hubieron muchos líderes a lo largo de la humanidad, líderes y también influencers, ¿no? Yo elegí algunos así random, no piensen que esto tiene alguna connotación de algo, ¿no? Desde Moisés, que era el que libertó al pueblo de Israel, líderes políticos como Winston Churchill, Martin Luther King, Mandela, Perón acá en Argentina, personas que han sido de alguna manera carismáticos. Otros modelos de liderazgo pueden haber sido autoritarios, otros transformacionales o algunos modelos de liderazgo basados en los principios. Hay líderes actuales como Mark Zuckerberg, que es nuestro gran hermano, el que maneja nuestro Facebook, Instagram y WhatsApp, o Elon Musk, que hoy está muy de moda también por su también incursión en la política, o Mr. Beat. Acá me gustaría saber cuántas personas conocen a Mr. Beat. Bueno, menos 30%. Seguramente el que conoce a Mr. Beat no conoce a Winston Churchill. Y yo que conozco a Winston Churchill no conocía a Mr. Beat, que es el influencer número 1 en YouTube. Para que vean los modelos de liderazgo e influencia que atentan contra nuestras vidas. A cada uno de estos modelos de liderazgo podemos encontrarle ventajas o desventajas. Pero yo encontré en el liderazgo de Jesús la combinación de lo mejor de todo. Porque Él transformó la vida de sus seguidores de una manera profunda. El liderazgo es un tema crucial hoy en la sociedad actual. Tanto en los negocios, en la política o en las organizaciones, los líderes influyen sobre los rumbos de las personas. En cambio, el liderazgo de Jesús sigue siendo hoy el modelo para mí o para muchos de nosotros el más poderoso y transformador de la historia. Hablamos de los años antes de Cristo o después de Cristo, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el liderazgo de Jesús ofrece un paradigma superador. Y yo, revisando un poco cómo fue Jesús como líder,
entre, no sé, las 20 características que podríamos traerle a la actualidad, elegí unas 6, que voy a tratar de cumplir con los 20 minutos que tengo, agrupándolas e ir al hueso, buscando en cada pequeña porción de la historia de la Biblia cómo me muestra Jesús como líder. Lo que sí te voy a pedir es que empieces a relacionar estas características con tu vida actual. Cómo es tu casa, cómo es tu familia, cómo es tu negocio, cómo son las decisiones que tenés que tomar. En el ambiente que estés, aunque seas un empleado y te relacionás con personas y pares, cómo podés liderar estas características y opciones que te voy a mostrar, que te den un perfil superador de líder y que te sirva para lo largo de tu vida, para las decisiones importantes que tengas que tomar. Con lo cual, relacionalo con tu vida actual. El primero, Jesús tenía una visión y un propósito. Antes veíamos que el emprendedor tenía que tener una idea y desarrollarla, ¿no? Jesús tenía una visión y un propósito claro. Él decía que el que cree en mí y las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. ¿Qué estaba diciendo? Que si crees y haces lo que yo hago, cuando yo no esté, vos vas a poder hacer lo mismo o mayor que yo. O sea que su visión trascendía su tiempo en la tierra. Él tenía una visión clara de la misión y el propósito que se le había asignado y por ende era consecuente con las acciones que realizaba en el día a día. O sea, un líder piensa en el futuro, invierte en las siguientes generaciones y deja un legado que impacta positivo. O sea, tener una visión de largo plazo y un legado duradero. Acá no estamos hablando de grandes compañías, o sea, yo lo quiero traer esto al día a día. Traté de buscar un ejemplo y me encontré con uno de los oradores de hoy, con Rafael PH, que escribió un libro que se llama Mi legado. Entonces, él tiene mucho para hablar no seguramente hoy, pero acerca de lo que es una vida con propósito y legado. Entonces, Jesús nos enseñaba a que tener una visión y un propósito en la vida y en los proyectos que realizamos. La segunda característica, que era muy bueno comunicando, y esa comunicación traía claridad y transformaba a las personas. Hay un versículo que dice que Jesús les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas. Él usaba en el mundo que lo rodeaba y sus seguidores ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Sus enseñanzas, por ende, eran sencillas, eran cercanas y, sobre todas las cosas, eran con un significado profundo. Por ejemplo, él decía, el sembrador salió a sembrar, y él a partir de eso contaba una historia, y contaba quién era el sembrador, cuál era la semilla, qué propósito tenía esa semilla, y cuál era la tierra donde caía esa semilla que eran los corazones de las personas, y por qué en determinadas maneras esa semilla daba fruto y por qué no. Entonces él traía algo cotidiano de la vida laboral de ese momento, que era la cosecha y la siembra, para contar una historia y mostrar un mensaje transformador. Su comunicación era de manera muy efectiva. Por ende, hoy un líder tiene que comunicar sus ideas de formas muy claras y relevantes. Y tiene que además ser adaptable al contexto e innovador en las formas. Porque este ejemplo del youtuber que yo les mostraba, que yo no sé quién es ni lo sigo, él comunica de una manera y sin duda es efectivo en el mensaje que da, ¿no? Y ya sea entre la relación con tus padres, entre padre como hijo, que hoy se dificulta muchas veces la comunicación, que es un tema sensible que hoy como nos comunicamos desde la virtualidad se perdió mucho la interrelación personal. Entonces, en este ejemplo que yo le estoy dando, cuán importante es poder tener esa comunicación clara. Uno de los problemas que se origina muchas veces es la mala interpretación en la comunicación. Si yo soy jefe y a mi equipo lo lidero con determinadas tareas, es importante que yo pueda validar que ellos están interpretando lo que yo estoy diciendo, porque el modelo mental o el background que traemos cada uno hace de que yo diga una cosa, el otro lo interprete de otra manera y la ejecución de la tarea termina siendo distinta. Es importante escribir, algo que se perdió ya hace mucho tiempo, poder escribir, proyectar, en las reuniones poder tener, no sé, una minuta de trabajo,
Cosas que te voy tirando estos tips para que cuando vos digas tenga un proyecto puedas entender que tanto la comunicación interpersonal como la práctica tenga ese sentido de dejar una semilla sembrada para que sea efectiva. La tercera característica que elegí es la empatía y el servicio desinteresado, ¿no? Jesús también era muy bueno en esto. Él decía que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, como estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él miró una multitud de personas como que estarían boyando en la vida y las comparó como un rebaño de ovejas también suelta que no le faltaba el líder con el palito que les dirija para dónde ir, ¿no? Entonces uno de los rasgos más notable que tenía Jesús era su compasión, que él no veía a las personas como un número, sino como un alma, en este caso con necesidad. Entonces, ¿conocen esta frase? Que en la empresa somos un número, muchas veces te dicen. Yo trabajé en una corporación que de repente tenía 5.000 empleados, al otro día eran 10.000 y después había ajuste y pasamos a 2.000. Entonces, en esa fluctuación, nuestros pares decían, no, somos un número. Bueno, entender que es un colaborador, una persona con la quien te interrelacionás. No podemos ejercer una postura dominante, sino una actitud de ayuda y servicio a los demás. O sea, yo soy jefe y vos no, eso no sirve, es un modelo antiguo, ¿no? Me acuerdo que en mi paso por Santander, en un momento cambió el eslogan y decía, estamos para ayudarte o te quiero ayudar o algo así. Entonces, todo el tiempo entendíamos que si venía un cliente no era, uy, el pesado de este cliente. No, era alguien a quien yo tenía que ayudar. Se le bloqueó el PIN de la tarjeta, ¿no? Por ejemplo, no era mi función, pero para entender. Pero si venía un compañero, no era el pesado de la otra área, era quien yo podía ayudar y lo mismo un jefe y lo mismo hacia abajo. Nuestra relación tenía que ser de servicio todo el tiempo. Ahora, empatizar no significa que vamos a validar cualquier cosa de cualquier persona, pero sí vamos a entender el origen de las acciones de las personas, porque hay situaciones que las personas atraen por distintas cosas personales y eso nosotros lo vemos después en los resultados, en este caso puede ser laboral o cualquiera fuera, ¿no? Por eso un líder entiende y se preocupa por la gente y procura de generar los ambientes de confianza y de apoyo. Esto que les decía, un servicio desinteresado, no con mezquindad, no yo veo a ver de qué qué puedo aprovechar, qué puedo pescar, qué sé yo, doy un ejemplo porque por un ejemplo, me meto en la política a ver qué puedo aprovechar, no, me meto para servir al prójimo, ¿no? Lo digo con conocimiento porque tengo amigos en eso, y en las empresas lo mismo, y en mi actividad comercial, que la empresa va a tener un fin de obtener dinero, pero también de darle un servicio a la comunidad, como dar empleo. Y en cualquier área en la que estés, tenés que tener esa actitud de servicio y no de corto plazo. Por eso, para ser un líder empático, tenés que saber escuchar, comprender y no solo poner el oreja, sino actuar en consecuencia. Porque hoy en el mundo de los negocios, la política y las organizaciones, generar confianza y lealtad para mí es la clave. Hablamos con el intendente acá atrás de que, voy a contar una infidencia, Pablo, él tuvo un accidente hace muchos años y coincidió con un accidente que tuvo mi papá también hace muchos años. 20 años atrás, sé que son 20 años porque mi hijo era bebé y tiene 20. Y en esa estadía en la terapia intensiva con el respirador en coma de mi papá, viene un día al sanatorio, el hospital, y me dice, tenemos que trasladarlo a un instituto privado. Y con toda la complejidad de trasladar a una persona en coma, con el respirador y demás, necesito que estés vos, sos el mayor, sos el hijo mayor, tenés que estar en ese traslado. Casualmente, yo recién estaba dando mis primeros pasos en el banco, me llama mi jefe, me dice, vamos a tener una reunión en Rosario, y voy yo, el jefe, tu jefe, va el presidente del banco, necesito que me armes una agenda así, asá, vamos a dar mucho tiempo trabajando en esto. Y entonces yo dije, tengo que atender a mi papá y tengo la reunión más importante de mi vida que me puede catapultar a
a nuevas posiciones. Después, con lo largo del tiempo, me di cuenta que no era la reunión de mi vida. Pero, digo, ¿cómo manejaba esa cuestión? Si yo tuviera que tomar una decisión hoy como líder, con un colaborador mío, le diría, vos ocupate de tus cosas, porque tenés un tema importante que atender, y yo tomo tu lugar y lidero esas reuniones. Hace 20 años no era tan así, ¿no? Y era más difícil. Pero yo sentí la empatía de mis jefes en ese momento y traté de buscar un espacio entre reunión de reunión, moverme en la ambulancia con mi papá. Así que imagínense, conociendo los corazones de esas personas, sé que actuaron de bien, aunque los modelos han cambiado, pero eso es una verdadera relación de empatía. Ahora, cuando nosotros detectamos que hay baja de rendimiento de los equipos, hay que entender también por qué. Capaz que tiene que estar trasladando a su papá en una ambulancia. ¿Se entiende? Por eso uso este ejemplo. Me voy a probar con el tiempo. Cuarto, enseñar y delegar. Jesús decía, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él y a toda ciudad y lugar a donde él debía ir. La labor de Jesús era extender el evangelio. Iba de ciudad en ciudad. Tenía sus discípulos, los capacitaba y los mandaba a hacer una labor. Pero después se quedó corto de gente y nombró 70. Y esos 70 iban a hacer ese trabajo antes que él, ¿no? Entonces él tenía la capacidad no solo de enseñar, de discipular y también de delegar la tarea, ¿no? Como líder en tu vida, empezás de hacerte cargo de tu vida, empezás a ver todas estas opciones también. Jesús formó sus discípulos no solo para seguirle, sino también para que ellos repliquen esa misión. Porque seguidores, como veíamos antes en los líderes, está lleno. El líder se murió y después, chau, sigo a otro. Ahora, realmente replicar la misión, eso tiene que ver con el sentido de continuidad y de legado. Para eso hay que dedicar tiempo, como hizo él, formar, y se aseguró de que comprendieran la labor. Tenía autoridad cuando enseñaba y corregía cuando era necesario. Cuando vos tenés autoridad podés marcar cuáles son las diferencias para que, como el árbol cuando lo vas podando para que vaya creciendo como vos querés, bueno, de así se trata. Él tampoco trabajó solo, confió responsabilidades y fomentó mucho el trabajo en equipo. Por eso les decía, él tenía su círculo muy íntimo, donde podía ir a orar y a meditar y confiar lo más profundo de su corazón. Tenían líderes que hoy lo podríamos llamar el directorio, el equipo gerencial, y después tenían otro nivel de líderes que iban haciendo la labor. Entonces, enseñar con el propósito de empoderar y delegar es muy importante. Un buen líder no solo dirige dando órdenes, ¿no? Además, guía, y esto de empodera para que el otro se pueda convertir en un líder. Porque la clave de esto es, yo formo una persona para que tenga el perfil de liderazgo que buscamos. Un liderazgo eficaz no impone las reglas desde la distancia, ¿no? Trabaja junto con el equipo y lo demuestra en las acciones para que los otros vean. Genera ambientes de capacitación y de empoderamiento. O sea, tenés que ser intencional para que eso ocurra. Yo soy el responsable de una compañía ahora que la estamos haciendo crecer mucho y estoy muy enfocado en que los grupos que trabajan con nosotros puedan prepararse, puedan sembrarle la cultura de la empresa y para que podamos seguir creciendo y que ellos puedan continuar cada uno en su área de labor e incluso que lo hagan mucho mejor que yo, ¿no? De eso se trata. Punto 5, acelero para aprovechar el tiempo, resiliencia, ¿no? Todos vamos a tener problemas y dificultades en nuestras vidas. Jesús, en el momento más difícil que tenía, que era la cruz, tuvo una oración con el Padre y dijo, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, no le esquivó al bulto, a lo que venía por delante. Porque Jesús no solo que nunca se rindió ni cuando fue traicionado ni crucificado, sino que tenía claro que el propósito era más importante que las circunstancias. Un líder no puede evitar tomar decisiones difíciles. Todo el tiempo, como les decía al inicio, estamos administrando, gestionando y tomando decisiones. No podemos evitar las conversaciones incómodas. Nos tenemos que hacer cargo de las condiciones, ponernos al frente del problema, ¿no? Esto no lo pensemos siempre como una corporación. Sos papá, te pasa lo mismo, estás liderando
tu familia, ¿no? Tenés que dar la cara, tenés que llevar soluciones. Y las decisiones que tenés que tomar, las tenés que tomar con convicción y con sabiduría. La Biblia dice que si te falta sabiduría, pedísela a Dios que Él tiene abundantemente. O sea, que tomate tu tiempo para reflexionar y buscar sabiduría antes de actuar de manera arrebatada, ¿no? Imagínate un capitán de un barco en una tormenta. ¿Qué hace el capitán? Se tiene que poner al mando, al frente de la situación. No se baja como el de Italia que se bajó en el barquito, sino que realmente se tiene que poner hasta la última consecuencia al frente del barco hasta poder enderezar el problema. Y por último, y más importante, es la integridad y la verdad. Dice un versículo que él enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, no podés enseñar si en definitiva tu integridad y tus valores y la verdad reflejada en palabras y en hechos no es congruente con lo que haces. No es lo mismo decir que hacer, tiene que tener una relación. Lo que vos decís, después lo tenés que demostrar con hechos. Integridad viene de una sola pieza, sin fisura. De eso se trata, ser íntegro. No negociamos los valores ni en los negocios, ni en las familias, ni en las organizaciones. La clave es simple, influir con el ejemplo como líder. No podés tampoco, como decía antes, disociar la persona del rol. Vos sos una persona en todo el tiempo, no sos una persona en tu casa y un gerente en el trabajo, ¿no? Porque yo soy gerente no significa que seas líder. Tampoco significa ni siquiera que te respeten por el título, ¿no? O sea, un líder tiene que ser íntegro y tiene que ser además idóneo. No podés ser buen pibe y no saber qué hacer. También podés ser un bueno resolvedor de tareas, pero tu vida no refleja la transparencia y la integridad que tu gente que liderás está mirando, ¿no? Así que esta es otra característica muy importante. Y para ir cerrando, el modelo de liderazgo de Jesús no pudo haber sido exitoso si realmente no hubiese tenido como motor el amor y la pasión, ¿no? Todos los demás son características y podemos seguir buscando muchas más. Pero Él mostró una pasión inquebrantable, sin importar el costo personal. Nosotros, inclusive Él hasta mostró cómo dar la vida por los amigos. Pero nosotros, restándole tiempo muchas veces a las cosas que nos gustan, a la familia, a un montón de cosas, estamos poniendo la pasión en el proyecto que tenemos y eso sin duda tiene un costo. Su mayor entrega fue su máximo ejemplo, ¿no? Y creo yo que el modelo de liderazgo nos desafía a los modelos actuales. Por eso estamos hablando de un modelo 2000 años después y cuando nosotros probablemente y muchos otros a lo largo de nuestra vida, una generación ni se acuerda de Mr. Beat, ¿no? Hoy en este mundo el poder y el éxito se busca a toda costa. Pero Él nos llama a liderar, como hablamos con el intendente, con propósito, para luego empoderar a otros, actuar con valentía para tomar decisiones y dejar un legado que trascienda a nuestras personas. Yo en lo personal tuve que mostrar un video de lo que hizo la labor mi papá, porque muchos a lo mejor no lo conocen. Es una labor que trasciende y en cada una de nuestras áreas de esa manera. El liderazgo de Jesús es un llamado a la transformación personal, que es lo que venimos viendo hasta ahora, y el servicio a los demás. Para mí es un modelo de inspiración y de trascendencia, y es un modelo a imitar. Y yo te voy a desafiar hoy a que puedas, si querés ser un líder efectivo, ya sea en los negocios, en tu propia familia, en la comunidad que representás y en las organizaciones, que puedas tener una actitud de inspiración y de desafío permanente en todas las decisiones que tengas. Tenés que seguir ese ejemplo, tenés que poner tus dones y talentos al servicio de los demás. Hay algo que sabés hacer y que sabés hacer muy bien. Tenés que ser idóneo, que es algo que hoy, ejercer la idoneidad es algo que no abunda mucho, ¿no? Porque todos queremos las cosas rápidas. Y capacitate, mejorá, sé el mejor, tener una visión de largo plazo y todo eso que tenés para desarrollar, potencialo al servicio de los demás.
y sin duda trata de impactar positivamente alrededor, ¿no? Me quedó una frase una vez: ¿qué querés que diga tu lápida? Y hoy, si estamos en el día a día, te diría: ¿cuánto vendiste este mes, ¿no? Según la empresa. ¿Queremos que diga eso, la lápida? ¿O queremos que diga a lo largo de mi vida cuántas veces cambié el auto? Indudablemente eso no es el verdadero liderazgo ni el éxito. Yo lo que te desafío ahí que pienses: ¿qué haría Jesús en mi lugar donde estoy? En mi trabajo, en mi empresa, en mi compañía, en la política, en mi familia, cuando tengo que tomar una decisión, en mi proyecto o en mi organización. Con estas características y muchas más, ¿qué haría Jesús en mi lugar?